Amigos, no puede ser lo que están viendo mis ojos, por Dios. ¿Qué es esto tan impresionante? No, de verdad que entre más arriba, más increíble se va viendo esto, amigos. Imagínense que esto es tan importante que no se puede ni siquiera meter la mano a tocar la temperatura del agua. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, misma situación de hace unos días. En este momento son las 4 de la mañana y estamos completamente listos para ir a subir. No estoy seguro si es un nevado porque es uno de los lugares más impresionantes que me he encontrado en internet en el Perú. Vamos para la laguna de Humantay, que está arriba de los 4000 metros de altura. Esta vez no llegamos a los 5000 como en la montaña de Colores. Y antes de salir, por supuesto, pastillita para el mal de altura, porque nunca se sabe. Y verificamos que todo esté correcto. Llevamos los implementos para el frío, el gorro, los guantes y por supuesto shot de oxígeno, porque nunca se sabe cuándo lo vamos a perder. Dicho esto, vámonos mis causas. Parada técnica a desayunar 2 horas y media después de que salimos del Cusco y todavía nos falta 1 hora para llegar a la base donde se empieza a caminar. Esto sí está bien remoto y además está lloviendo. Yo creo que no es el día más favorable para visitar este lugar. Este que está aquí es el restaurante, es tipo buffet. Ya se sabe que vamos con algo livianito porque en la altura como que el estómago funciona más despacio, ya les he contado. Y además nos contaron que falta 1 hora de subida, pero así tipo Islas Palomino, que le llevo miedo, la verdad. No sé si voy a arrojar todo en ese carro, esperemos que no. Vean la vista que tenemos desde el restaurante, vean las montañas, vean, ya estamos alto al parecer. Y además ese que está ahí es el primer rótulo que veo de Machu Picchu y dice Machu Picchu a 40 kilómetros, amigos, no estamos tan lejos. Ya andamos rondando esas zonas. La laguna Humantay está a 34 kilómetros, pero para otra dirección, y Machu Picchu a 42. Ya lo podemos oler. Amigos, no mentían, de verdad que ese camino casi me hace arrojar todo. No podía ni levantarme a grabar tan siquiera. Tenía que venir como un cocodrilo al sol, que dititico, porque si no soltaba todo. Pero ya estamos de camino al Nevado Humantay, así es como se llama donde vamos a subir. Abajo del nevado está la laguna y aquí medio se alcanza a ver, está por allá, como está nublado, apenas se alcanzan a ver un poco las montañas nevadas. Para ahí es que vamos. Ahorita estamos a 3800 metros aproximadamente, son como 500 metros de ascenso desde la base. Y como pueden ver, eventualmente esto tenía que suceder en el Perú. Nos está lloviendo, entonces además del frío que ya está haciendo, tenemos que usar esta casaca de lluvia, creo que le llaman aquí, para no mojarnos, porque imagínense estar mojados allá arriba, ni Dios quiera. Y oigan aquí lo que nos está contando Jonathan, el causita aquí del Perú, es el guía que nos anda guiando hoy. Nos está diciendo que aquí no es tan alto como la montaña de Colores, son 4200 nada más, 4300, pero es más dificultad, es más inclinado, porque hay más piedras, más parado. Hace que uno se ahogue más rápido, básicamente, que necesite un shot de oxígeno en cualquier momento. Ah, aquí anda el shot, veas, no estaba mintiendo entonces. Amigos, aquí les va una opinión completamente sincera. La verdad es que siempre me gusta ser transparente con ustedes. Y la vez pasada que tomamos el caballito para subir la montaña de Colores, la verdad es que el caballo iba súper bien. El camino es prácticamente plano. Lo que más afecta ahí es la altura, que casi no hay oxígeno. Pero aquí en la laguna Humantay tengo que decirles que es completamente otra situación. Los caballos, la verdad, es que vienen subiendo por zonas muy inclinadas y no me da el corazón, la verdad. No sé si los animales aguantan eso, pero yo vi que les estaba costando demasiado. Y a pesar de que es relativamente caro pagar un caballo, fueron como $25, pues no me dio el corazón, la verdad. Como que vienen bien forzados, se les nota, se siente. Entonces no sé si me va a dar la condición. Además, parte de subir en caballo era llegar y enseñarles el lugar lo más vacío posible, pero todo sea por el caballito. Vamos a ver qué acontece. No sé si aquí se logra apreciar exactamente por donde vamos subiendo, pero esto está empinadísimo. Hay que estar haciendo
paradas para respirar, amigos. Ahora vean qué interesante esto. Resulta que de la laguna Humantay bajan todas estas quebraditas, todos estos riachuelos, lo que hace que la laguna para las personas aquí de la localidad, más allá de ser una maravilla y un atractivo turístico, ellos lo consideran un regalo de la Pachamama, un regalo de la Madre Tierra, porque gracias a toda esta agua que baja de la laguna, que viene arriba del nevado, ellos pueden sembrar y tienen agua para la vida. Entonces ellos incluso hacen ofrendas como agradecimiento por este regalo. Vean, incluso para que se hagan una idea de lo que les estaba diciendo, caminando vengo subiendo más rápido que los caballos. Amigos, no puede ser lo que están viendo mis ojos, por Dios. ¿Qué es esto tan impresionante? Tal vez no se llegó de primero, pero fue trabajo honesto, que es lo importante. Y aquí podemos ver dos realidades. La verdad es que esta es la pura realidad de visitar un lugar tan turístico. La primera es que está repleto de turistas por todo lado. Hay un montón de gente. Y lo segundo es que las cosas no siempre salen bien. Yo creo que en este canal ya estamos acostumbrados a eso. No se nos hace raro. Más bien se me hacía raro que no me hubiera llovido en Perú. Justamente ahorita que llegamos empezó a llover más. Pero al frente tengo la laguna de Humantay, brothers. Mis causas, mis causitas, prixes, mis frenes, bichos. Ustedes tienen que ver esta maravilla. Como vieron, esto que tenemos aquí atrás es la laguna de Humantay y eso de allá arriba es el nevado de Humantay. Esta laguna existe básicamente por la descongelación, porque el nevado se va descongelando, llena esta laguna y de aquí caen todos los riachuelos y las quebraditas que estuvimos viendo en el camino. Esta es la segunda laguna más alta de todo el Cusco. Estamos a 4.250 metros sobre el nivel del mar. Imagínense que se dice que los Andes peruanos tienen más de 50 picos arriba de los 6.000 metros sobre el nivel del mar, más de 1.700 glaciares y más de 1.200 lagos. De verdad que el Perú tiene prácticamente todo, amigos. Imagínense que esto es tan importante que no se puede ni siquiera meter la mano a tocar la temperatura del agua, porque las comunidades que están aquí abajo viven de esta agua. Esta laguna las abastece de agua. Entonces si usted se baña por ahí, obviamente les va a contaminar. Imagínense que alguien llegue ahí, deje su depósito o se orine en la laguna o qué sé yo, simplemente que la ensucie, pues ya va a afectar a las familias que están abajo. Ahorita lo que estamos haciendo es tratando de escapar un poco del turismo y además de tener otra perspectiva de la laguna, de ir un poquito más arriba. De hecho, no sé si lo han notado en la cámara, pero entre más arriba vamos, más azul se va viendo el agua. Eso es porque obviamente la vemos desde otra perspectiva y además el color azul que tiene el agua es un efecto óptico. Realmente es la luz del sol la que hace que resalte el azul y algunos minerales que hay en el fondo de la laguna, lo que significa que al igual que en Río Celeste en Costa Rica, que para los que no conocen, en Costa Rica tenemos uno de los ríos más hermosos del planeta, es completamente azul, completamente celeste, pero usted mete un vaso y el agua sale transparente. Es porque el efecto es óptico, como les digo, solo cuando da la luz el ojo lo ve azul, pero si sacamos esa agua de ahí, el agua en realidad no es de ese color. No, de verdad que entre más arriba más increíble se va viendo esto, amigos. Y esta laguna que estamos viendo tiene una historia. Realmente esta laguna tiene una leyenda, es muy importante para la comunidad y la leyenda que tiene es la siguiente. No sé si recuerdan el nevado Ausangate. Yo les había dicho Ausangate, resulta que es Ausangate. Es el nevado que vimos cuando estuvimos arriba en la montaña Arcoiris. Resulta que la historia dice que el Ausangate, el Salcantay, que al parecer no entiendo bien si es un nevado que está arriba de este nevado Humantay o que está por detrás o cómo es la cuestión, pero se dice que eran tres hermanos, Ausangate, Salcantay y Humantay, que sería el nevado de aquí. Eran hombres comunes y corrientes y en una sequía que tuvo los Andes peruanos, se estaba muriendo todo el mundo, los hombres tuvieron que salir a ver qué lograban resolver, qué lograban hacer. Se fue Salcantay por un lado, se fue Ausangate por otro lado y Humantay, que también se fue solo, resulta que se encontró con el amor de su vida, pero no se pudo quedar ahí porque el hombre tenía que volver a salvar al pueblo. Entonces, como él dejó la amada, se dice que del llanto y de todo lo que causó él, se llenó esta laguna de Humantay y que los tres se volvieron los tres nevados. El nevado de Salcantay, que está más arriba, el nevado de Humantay
que es ese que está por aquí, y el Nevado Ausangate, que está en la montaña de Colores. Y además, aparte de todo esto que les he estado contando, amigos, yo creo que ya les había dicho que aquí en Perú es la primera vez en la vida que he estado viendo montañas nevadas, pero ya tener un nevado así de cerca, porque todos los que habíamos visto anteriormente, pues era de lejos, allá al otro lado de la montaña, ya tenerlo aquí de frente es algo que no se puede transmitir por la cámara. Se siente uno diminuto, esto es gigante, tras de eso hay neblina que no nos deja ver el nevado completo, pero esto es enorme, tener todo el nevado de la laguna por aquí, indescriptible, mis causas. ¿Cómo nos van a hacer esto? ¿Cómo nos van a hacer esto? ¿Cómo es posible que el nevado se despeje justo cuando ya estamos abajo? Está saliendo el sol, me está pegando en la cara ya cuando me fui. Tengo que decirles que me siento mal por haber dudado de mí. Nunca duden de ustedes. Realmente sí hubiera podido llegar hasta arriba, tal vez no rapidísimo, pero sí lo hubiéramos logrado, porque estoy notando que aquí son casi 1000 metros de diferencia con la montaña de Colores, entonces realmente hay más oxígeno, es más fácil en el tema de la altura y del aire. Además ando empastillado con pastillas de altura, ando con fites de coca y oxígeno en el bolso por si acaso. Nunca se sabe. Amigos, salimos de madrugada, volvimos de noche ya prácticamente a dormir. Vean que no les miento, ya están todas las lucecitas, más bien ya van a ir apagando todo. Porque resulta que de camino al carro se le pinchó una llanta, habían presas para entrar a Cusco porque es fin de semana. Fue toda una odisea para llegar, pero todo salió bien, gracias a Dios, y ya estamos en zona segura, que es lo importante. Desde que hice el tour a la montaña de Colores he estado recibiendo bastantes mensajes, la verdad. Al parecer mucha gente viene aquí al Perú, es demasiado turístico y más estos lugares a los que fuimos. Recibí muchos mensajes preguntándome que cómo hice, que cuánto vale, que cómo funciona toda la cuestión. Así que aquí voy a aprovechar para dejarles la información, porque estos dos lugares, la laguna Humantay y la montaña de Colores, los visité de la misma manera. Lo hice así, busqué en internet, en TripAdvisor pueden buscar, por ejemplo, empresas que estén bien puntuadas para usted asegurarse que va a recibir un buen servicio. Y yo lo hice en grupo, la verdad. Primero porque usted conoce gente, va en un grupo, tuanis. Y segundo porque sale muchísimo más barato. Recuerden que son 3 horas aproximadamente de camino para ir a cualquiera de estos dos lugares. Entonces si lo hacen privado, obviamente va a ser mucho más caro. Estos tours que yo hice incluían el desayuno e incluían el almuerzo, el transporte y el guía. Prácticamente todo lo que se necesita. Lo único que no incluía eran las entradillas a los lugares, pero son baratas, eran como $5 de entrada nada más. El precio de esto que les estoy diciendo fue aproximadamente de $30, si no me equivoco, $30 para ir a la montaña de Colores y como 25 o $30 para ir a la laguna Humantay. Yo creo que está demasiado barato para lo lejos que está y además incluye desayuno y almuerzo, así que recomendados. Como les dije, busquen nada más una empresa que esté bien puntuada y se mandan. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció este lugar. Sinceramente, este es uno de los lugares más increíbles con los que me he topado por la cercanía que tiene uno con el nevado. Llegar y toparse eso enorme que les conté que en la cámara no se veía lo que es tener eso al frente. Demasiado tuanis. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy se bajó del caballo, literalmente.